Ya, buenos días. Soy Susana Rivera, supervisora de la unidad coronaria, y en este día les voy a hacer una presentación acerca de cómo hacemos la categorización riesgo-dependencia en el paciente con criterio de ingreso a cama crítica en unidad de pacientes críticos coronarios. Esta presentación fue efectuada por Claudia Martis y Angélica Otone. Bueno, primero partiré diciendo qué es una unidad coronaria. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una unidad coronaria y la unidad de pacientes críticos? La unidad coronaria es un área de cuidados críticos, en la cual se internan pacientes que están en alto grado, que tienen alto riesgo de vida o de padecer consecuencias invalidantes por enfermedades cardíacas y arteriales, tales como infarto agudo al miocardio, arritmia e insuficiencia cardíaca, entre otras, que presentan problemas cardíacos graves o que pueden acarrear graves consecuencias en caso de complicarse. En el caso del infarto, el paciente puede fallecer o puede quedar, ¿no es cierto?, con muy mala función cardíaca, mala función ventricular y por lo tanto con muy mala calidad de vida el paciente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una unidad de terapia intensiva y una unidad coronaria? En esta área requiere de complejidad técnica y humana para resolver situaciones cardiológicas agudas. Y a su vez, y a diferencia de otras áreas críticas, como terapia intensiva, el paciente cardíaco habitualmente es un paciente que se encuentra consciente y muchas veces aliviado en forma rápida, sin dejar de estar en situación de riesgo. Por lo tanto, es un paciente que es poco invadido muchas veces. Un ejemplo más frecuente de emergencia médica en la unidad coronaria es el infarto agudo al miocardio, o más precisamente los síndromes coronarios agudos. Estas enfermedades son de alta incidencia en nuestra población adulta y una de las principales causas de muerte en nuestro país y a nivel mundial. Sin embargo, tomadas a tiempo y disponiendo de protocolos específicos, acceso a hemodinamia, el paciente puede ser rápidamente estabilizado, recuperar, ¿no es cierto?, su función cardiovascular y obtener una mejor calidad de vida a futuro, una vez pasado el evento agudo. La UCI cardiológica recibe pacientes que requieren cuidado especializado, entonces, en el ámbito cardiovascular. Muchos llegan a esta, como dije anteriormente, por cuadros coronarios agudos, alteraciones del ritmo, insuficiencia cardíaca, síncopes, entre otros. Es frecuente encontrar pacientes de aspecto estable que han recibido un tratamiento exitoso después de un infarto agudo al miocardio, junto a otros que se encuentran con ventilación mecánica y medicamentos complejos intravenosos con efectos sobre las funciones vitales como vasodilatadores, antiarrítmicos e inotrópicos. La UTI cardiológica, los pacientes con indicación de ingreso en estas unidades necesitan fundamentalmente más cuidados médicos y de enfermería al ser su tratamiento más complejo, medicación intravenosa con efectos sobre las funciones vitales como vasodilatadores, antiarrítmicos e inotrópicos. Monitoreo y vigilancia constante por el personal de enfermería al tener más riesgo de arritmia, más riesgo de cambios hemodinámicos bruscos e intensos o inestabilidad clínica, como angina, insuficiencia cardíaca, como consecuencia de la propia evolución de la enfermedad o por efecto de la medicación que recibe. Mayor instrumentalización y un espacio adecuado requieren estos pacientes. Sin embargo, estos pacientes no precisan cuidados intensivos, ni tampoco ninguna otra técnica o dispositivo complejo en su tratamiento para mantener su situación vital, ni se encuentran en una situación clínica con amenaza vital inminente. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a UPC coronaria? Los criterios de ingreso a intensivo coronario, ¿no es cierto? Los pacientes que potencialmente se benefician de ingresar a esta UCI coronaria se dividen según criterios de prioridad. Los primeros, ¿no es cierto?, los pacientes coronarios críticos, inestables, que requieren tratamiento intensivo, ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico, drogas vasoactivas, observación estrecha y continua. Segundo, pacientes con una enfermedad coronaria crónica que presentan una enfermedad aguda o severa reversible, que se benefician del tratamiento intensivo. Y tercero, pacientes que requieren los servicios de monitorización de la UCI a los que están en riesgo de requerir o que están en riesgo de requerir los servicios a corto plazo de tratamiento intensivo. O sea, un paciente que está posiblemente evolucionando mal y que va a requerir más apoyo. Algunos diagnósticos conocidos por casi todos: infarto agudo al miocardio,
paro cardiorrespiratorio, shock cardiogénico, arritmias complejas, insuficiencia cardíaca que requiere soporte ventilatorio, emergencias hipertensivas, angina inestable y complicada, taponamiento cardíaco, disección aórtica, bloqueo auriculoventricular completo, tromboembolismo pulmonar con compromiso hemodinámico. Y pacientes siempre con la salvedad que deben ser recuperables. Criterios de ingreso a intermedio coronario, criterios de prioridad, pacientes potencialmente recuperables con enfermedad coronaria aguda o crónica reagudizada que requieren cuidados de mediana complejidad o ventilación mecánica no invasiva. Pacientes posoperados con complicaciones cardiológicas. Pacientes egresados del intensivo coronario una vez estabilizados que aún requieren monitorización. Los diagnósticos son síndrome coronario con riesgo intermedio o alto, hemodinámicamente estable, recuperación del infarto agudo del miocardio no complicado, infarto agudo del miocardio complicado estabilizado, pacientes que requieren monitoreo después de marcapaso o cardioversión eléctrica, pacientes con insuficiencia cardíaca que requieren monitorización o ventilación mecánica no invasiva, y bloqueo auriculoventricular completo bien tolerado. ¿Cómo hacemos la gestión del cuidado en la unidad coronaria? La gestión del cuidado en la unidad coronaria, ¿no es cierto?, va a otorgar cuidados a pacientes con problemas de salud que ponen en riesgo su vida y efectúa acciones derivadas a esta condición y tratamiento médico. Debe disponer, ¿no es cierto?, la enfermera un conocimiento avanzado en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmia, etc., además de conocimiento de las ciencias básicas, principios éticos, antropológicos, capacidad de valoración y habilidad para usar la tecnología para proporcionar cuidado enfermero específico ante las técnicas invasivas y no invasivas de cardiología empleadas para diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo hacemos la categorización riesgo-dependencia con criterio de ingreso a la unidad de pacientes críticos coronarios? Bueno, la categorización, por todo sabido, ofrece un método que emite las actividades de enfermería más frecuentes que se realizan en cualquier servicio clínico con las variaciones generadas por las demandas de los usuarios, independiente del nivel de complejidad del cuidado y de la etapa del ciclo vital en que se encuentre. La categorización de usuarios es una excelente herramienta de gestión que ofrece una evaluación objetiva, estructurada de las demandas de cuidado del usuario hospitalizado e identifica su perfil. Permite optimizar los recursos, tanto físicos como humanos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicamos la escala CUDIR. Y el instrumento de categorización de usuarios según dependencia y riesgo de cuidados CUDIR permite clasificar los pacientes atendidos en instituciones hospitalarias en base a cuidados de mayor demanda que identifican dependencia y riesgo. Es aplicable a cualquier unidad o servicio de atención de pacientes hospitalizados y en cualquier etapa del ciclo vital del usuario. El CUDIR mide la dependencia en cuidados universales seleccionados y el riesgo lo mide en cuidados terapéuticos requeridos por las condiciones de inestabilidad del usuario. Ambos cuidados son medidos en cuanto a intensidad y complejidad. Bueno, el paciente crítico, en este caso coronario, es altamente dependiente en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas, independiente de que esté consciente y que no esté ventilado, ¿ya? Igual requiere higiene, eliminación, movilidad, alimentación, etc. Y muchas veces el paciente no evidencia la gravedad clínica que tiene, ¿ya? Está consciente, nos conversa, pero el corazón no puede jugar una mala pasada, ¿ya? Digamos, todas estas condiciones aumentan el riesgo y la valoración a través de la categorización, por lo tanto, debe ser exhaustiva y permanente. El instrumento de categorización de usuarios, ¿no es cierto?, nos indica, ¿no es cierto?, los cuidados que identifican dependencia, que no la voy a explicar porque ya la podemos ver, ¿no es cierto?, es latamente conocida, pero sí debo señalar que los pacientes tienen dependencia 100%, están demovilizados por medios farmacológicos en inestabilidad, requieren ayuda en todo momento, tienen alto riesgo de lesiones por presión, la mayoría son, en nuestro caso, adultos mayores, están en régimen cero, pueden requerir nutrición enteral o nutrición parenteral total central. En cambio, en UTI, ¿no es cierto?, tienen dependencia parcial, pero pueden tener indicación de reposo absoluto, ¿ya? Requiere ayuda y supervisión, y tienen riesgo moderado o alto del LPP, ¿ya? Régimen cero,
pueden estar con nutrición enteral y requieren asistencia y supervisión en la alimentación. ¿Dónde vamos a dejar la evidencia? Acá, ¿no es cierto? Esta es nuestra hoja de registro en la cual está la evidencia y que nos permite hacer nuestra categorización. Acá, ¿no es cierto?, los cuidados de enfermería se registra los días de hospitalización, el número de la cama, la hoja de registro, ¿no es cierto?, indica dónde va a estar el paciente, ya que transitan de la UCI coronaria a la UTI, ¿cierto? Entonces se va cambiando. Registra todos los datos generales o personales del paciente y acá, ¿no es cierto?, está señalado donde se registra la categorización que hacemos a diario. Acá tenemos también la aplicación de la escala Downton y Braden, que también, ¿no es cierto?, tienen relación con la categorización. Más abajo anotamos los antecedentes médicos. Ahí, ¿no es cierto? Y acá hacemos énfasis en la preexistencia de alguna discapacidad física, visual, verbal, auditiva, etcétera, y su nivel de dependencia previa a la hospitalización. Después, ¿no es cierto?, continuamos con nuestra tabla de cuidados, ¿no es cierto?, de eliminación, como es orina, deposiciones, el apoyo psicosocial o emocional, la vigilancia por alteración de conciencia, riesgo de caída, riesgo de incidente, como retiro de vías, sondas, ¿no es cierto?, limitaciones físicas, que ya los mencionamos, ¿no es cierto?, que estaban incluidos en la hoja en la parte que ya vimos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la vigilancia si tienen alteración de conciencia que se va a registrar. El paciente de cama UCI puede tener uso de dispositivos de eliminación, puede tener dependencia total a la eliminación intestinal, ¿ya? Porque hay que colocarle un dispositivo para que elimine o evacúe en cama, porque tiene reposo absoluto, si bien es un paciente que a lo mejor, podríamos decirlo, podríamos levantar al baño, pero tiene una indicación de reposo absoluto y el hacer, ¿no es cierto?, este esfuerzo para evacuar puede afectar su función cardíaca, por lo tanto, requiere estar en UCI. Aumento de la dependencia al momento de despertar, manejo farmacológico, manejo de delirium, trabajo en familia. Bueno, acá los pacientes todos están con medicamentos que alteran o manejan la presión arterial. Por lo tanto, casi todos los pacientes tienen riesgo de caídas, moderado o alto. Se hace vigilancia clínica permanente porque tienen alto riesgo de eventos adversos, son a ser adultos mayores, también a veces se produce desorientación y tratan de bajarse y pueden tener riesgo de caída, pueden haber delirium. En el caso de los pacientes con bloqueo auriculoventricular completo, muchas veces el paciente es delirioso por que tiene baja frecuencia y poca oxigenación, por lo tanto no es infrecuente el delirium o que el paciente se altere su conciencia. Y como les dije, el manejo farmacológico que de por sí, ¿no es cierto?, altera la función, digamos, de conciencia. En la UTI también pueden usar dispositivos de eliminación, están con reposo absoluto, tienen dependencia parcial, requieren ayuda y supervisión. También son muy requirientes de apoyo, acompañamiento, educación y trabajo con la familia, ya que este paciente cuando está hospitalizado hay estudios que demuestran que estos pacientes cuando mejor reciben la educación y tienen adherencia al tratamiento y a las terapias no medicamentosas que le ayudarán a prevenir un nuevo evento o descompensación de su insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿ya? Si están con un dispositivo, un bloqueo auriculoventricular y se les colocó un dispositivo intracardíaco, o sea, un marcapaso, digamos. También requiere trabajo con la familia, educarlo, cuáles son los cuidados que tiene que recibir al momento de irse de alta durante los primeros meses y cómo tiene que cuidar ese marcapaso. También requieren vigilancia clínica permanente, tienen alto riesgo de caída y también tiene que hacer manejo farmacológico del delirium, ciclo, sueño y vigilia.
Continuando con los cuidados específicos de enfermería, la medición diaria de signos vitales, también estos pacientes requieren monitoreo permanente, control de ciclo vital cada 2 horas o según necesidad, monitoreo respiratorio si están en ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Balance hídrico estricto cada 12 horas. Estos pacientes, si bien no tenemos manejo del gran quemado, pero suelen llegarnos también cuando no hay cama en la UCI general, ¿no es cierto? También se pueden llegar pacientes gran quemados o quemados, ¿no es cierto? Y que requieren manejo en cama UCI. Están con ventilación mecánica invasiva y no invasiva, sistemas de alto flujo, oxigenoterapia o de alto o bajo flujo. Y en UTI, monitoreo igual, ¿no es cierto?, permanente y respiratorio, control de ciclo cada 4 horas o según necesidad, también usan drogas vasoactivas, balance hídrico estricto cada 12 horas, manejo de la reposición de volumen y la ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia de alto y bajo flujo requieren estos pacientes. Digamos, frecuentemente los pacientes están conscientes, son, como les dije, son poco ventilados invasivamente, pero son pacientes que requieren mucho cuidado, ¿ya? Porque un paciente puede estar muy bien, pero rápidamente puede evolucionar y complicarse. ¿Dónde se registran todo esto? ¿No es cierto? Las caídas, acá tenemos para el balance hídrico en nuestra hoja, acá se registran las soluciones, ¿cierto? Acá, y las indicaciones médicas, que serían los medicamentos, en que cada persona en el turno largo, se anota acá quién lo hizo, y en el turno de noche, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, donde dice observación, hay énfasis en los cuidados de enfermería que identifican dependencia, ejemplo, cuidados relacionados con la alimentación, movilización, transporte, apoyo psicosocial, emocional, por 30 minutos durante el turno. Como estos pacientes, cuando han sufrido un infarto en las primeras horas, están muy ansiosos, ya que han tenido una sensación de muerte, y un paciente consciente que lo refiere, ¿ya? Tienen mucha angustia, mucha preocupación con qué va a pasar con ellos hacia adelante. Entonces es importante este apoyo emocional, que a veces uno se preocupa más de los otros aspectos, pero esto es sumamente importante porque el paciente empieza a ver qué va a hacer hacia adelante, su trabajo, su familia. Es como que allí, ¿no es cierto?, toma conciencia de los cuidados que no tomó o las medidas que no tomó para que finalmente le llevaron a presentar el infarto. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto?, lo que hablábamos del estado de conciencia también en nuestra hoja lo tenemos mencionado, que es acá, ¿cierto? Acá pueden encontrar los datos. ¿Ya? Y lo de los medicamentos y soluciones que ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? Bueno, acá, ¿no es cierto?, también la vigilancia de invasivos. Acá tenemos una zona donde tenemos registro de estos invasivos, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, en especial, que es diferente de la hoja de UPC, ¿no es cierto?, tenemos especial énfasis en las sondas marcapaso transitorias, en que ahí, ¿no es cierto?, es importante verificar los signos vitales del paciente y las indicaciones que deja el médico para esta sonda marcapaso, que va a estimular al corazón cuando está medio flojito, ¿no es cierto? Porque su centro, el marcapaso natural del corazón, no está enfermo. Entonces, considerar los elementos invasivos, ¿no es cierto?, que tiene el paciente, la programación de los cuidados acá, ¿no es cierto?, según las necesidades de los pacientes. Aquí está la hora del baño en cama, ¿no es cierto?, el aseo ocular, aseo bucal, aseo nasal, el aseo genital, la lubricación de la piel, etcétera, ¿no es cierto? En esta línea están anotados todos los cuidados en relación a higiene y confort. Y acá tenemos que considerar registro, ¿no es cierto?, la rotación de punciones subcutáneas, tiene que ver con la administración de medicamentos, y acá registro, ¿no es cierto?, donde se considera el examen físico en busca de lesiones por presión, MARSI o DAI, asistencia de la alimentación o deambulación o sentación a Berger. Voy a devolver.
También acá, ¿no es cierto?, dentro de la observación en el turno, se registran, ¿no es cierto?, algunas condiciones y cambios del paciente, además de registrar si recibió visita, asistencia a la alimentación o deambulación asistida, también registrar si hubo llamada telefónica o envío de información por WhatsApp a familiares, ahora que estábamos en pandemia. O porque a veces no pueden venir por condiciones laborales, lejanía, se le puede informar, ¿no es cierto?, el médico los llama. Y acá tenemos nuestra hoja en la parte donde se registran los signos vitales, y acá hay un área donde se registran los pendientes, acá registramos los exámenes que se le han tomado al paciente y una evolución que hace, ¿no es cierto?, al final del turno la enfermera en conjunto con el TENS, se registra quién estuvo de turno, quién atendió al paciente y el TENS que atendió en el día y en el turno de largo, ¿ya? Y acá, me volví a ver, también, ¿no es cierto?, hacemos el balance hídrico acá y considerar los pendientes, dentro de los pendientes, ¿no es cierto?, considerar el pase de visita, carta de compromiso e información a familiar responsable. Es importante registrar allí, ¿no es cierto?, porque también, ¿no es cierto?, forma parte de nuestros cuidados. Y eso sería todo. Muchas gracias.